Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a su canal. En este nuestro nuevo video vamos a aprender todo sobre Past of Verb to Be, pasado del verbo ser, estar. Empecemos. Antes de conocer el pasado del verbo to be, necesitamos conocer en sí qué es el verbo to be. Este es el verbo ser, estar. Lo vamos a utilizar para indicar que somos algo o estamos haciendo algo. Por ejemplo, haciendo uso de los pronombres personales, ¿cómo podría decir yo estoy o yo soy? Muy fácil. Hago uso del verbo to be, am. I am. Yo soy o yo estoy. I am. ¿Y cómo digo ella es o ella está? Él es o él está. Esto es o esto está. Fácil. Hacemos uso de la segunda forma del verbo to be, que es is. He is, she is, it is. ¿Y cómo decimos tú eres o tú estás? Nosotros somos o nosotros estamos. Ustedes son o ustedes están. Ellos son o ellos están. Hacemos uso de la tercera forma del verbo to be, are. Como ven, tenemos tres formas del verbo to be en presente. Y estas tres significan ser o estar. Pero ¿y qué sucede en el pasado? En el pasado solo tenemos dos formas del verbo to be, was y were. Estas dos las vamos a utilizar para indicar que en el pasado fuimos algo o estábamos haciendo algo. Por ejemplo, ¿cómo digo yo era o yo estaba? I was. ¿Cómo digo él era o él estaba? He was. Ella era o ella estaba. Igual. She was. Esto era o esto estaba. It was. ¿Cómo digo tú eras o tú estabas haciendo algo en el pasado? You were. ¿Y cómo digo nosotros éramos o nosotros estábamos? We were. Para decir ustedes eran o ustedes estaban, igual. You were. Y por último, ellos eran o ellos estaban. They were. Como ven, el verbo to be en pasado was reemplaza a am and is, que es el verbo to be en presente. Y del mismo modo, were reemplaza al verbo to be are. Veamos ejemplos. ¿Cómo digo él está cansado? Él, he, y le corresponde el verbo to be is. He is tired. ¿Y cómo lo diría en pasado? Fácil. Al verbo to be is, que está en presente, simplemente tengo que reemplazarlo por el verbo to be en pasado, was. He was tired. Él estaba cansado. Otro ejemplo. ¿Cómo decimos ustedes son bondadosos? You, verbo to be are. You are kind. ¿Cómo lo diríamos en pasado? Fácil. Reemplazamos el verbo to be are en presente por were, el verbo to be en pasado. You were kind.
Ustedes eran bondadosos. Repasemos. Recuerden que el verbo to be en pasado tiene dos partes, was y were. Was lo vamos a utilizar para los pronombres personales I, he, she, it. Y were lo vamos a utilizar con los pronombres personales you, we, you, they. Entonces, si queremos decir yo era, estaba o fui, decimos I was. Él era, estaba o fue. He was. Ella era, estaba o fue. She was. Esto era, esto estaba o esto fue. It was. Tú eras, tú estabas, tú fuiste. You were. Nosotros éramos, nosotros estábamos o nosotros fuimos. We were. Ustedes eran, ustedes estaban, ustedes fueron. You were. Ellos eran, estaban o ellos fueron. They were. Bueno, amigos, ahora hagamos oraciones afirmativas con el verbo to be en pasado. Como decimos, yo era un buen estudiante. I was a good student. Como decimos, ellos fueron doctores. Tenemos they. Entonces, a they le corresponde el verbo to be were en pasado. Sería they were doctors. Como decimos, ustedes estaban llorando anoche. Tenemos you, que pertenece al verbo to be en pasado, were. You were crying last night. Como decimos, ella estaba cantando. Tenemos she, que pertenece a la parte del verbo to be en pasado, was. Entonces sería she was singing. Aquí tenemos 4 oraciones afirmativas. Ahora aprenderemos a formular las oraciones negativas. Aquí tenemos las mismas oraciones que usamos anteriormente para los ejemplos positivos. ¿Y cómo la convertimos en negativa? Simplemente tenemos que agregarle la palabra not. ¿Y dónde las agregamos? Pues fácil. Fijémonos en esta primera oración. Vamos a agregar el not después del verbo to be en el pasado was. Lo vamos a agregar justo después del verbo to be. Y la oración quedaría de la siguiente manera. I was not a good student. Yo no era un buen estudiante. Y así es como tenemos una oración negativa. Ahora, vamos a la siguiente oración. ¿Cómo la convertimos en negativa? Recuerda, simplemente tienes que agregar la palabra not después del verbo to be en pasado. Y quedaría They were not doctors. Ellos no fueron doctores. Y en esta oración siguiente, ¿cómo la convierto en forma negativa? Pues de igual modo, simplemente agrego la palabra not después del verbo to be. You were not crying last night. Ustedes no estaban llorando anoche. Y por último, para convertir esta oración en una oración negativa, simplemente agregamos not, luego de was. She was not singing. Ella no estaba cantando.
Y así de fácil es como tenemos oraciones negativas. En las oraciones negativas podemos hacer contracciones. Simplemente debemos unir el verbo to be was con la palabra not. Por ejemplo, en esta primera oración, en vez de decir I was not a good student, podemos decir I wasn't a good student. Podemos usar was not o la forma contraída que es igual a wasn't. En la siguiente oración del mismo modo, podemos usar were not o podemos usar weren't, que es el resultado de la contracción de were y not. They weren't doctors. Y del mismo modo con las dos oraciones finales. En vez de decir you were not crying last night, podemos decir you weren't crying last night. Y en vez de decir she was not singing, podemos decir she wasn't singing. Las palabras contraídas son mucho más comunes, son más utilizadas al momento de hablar. Pasemos a realizar oraciones interrogativas. ¿Cómo podemos convertir afirmaciones en preguntas? Es muy fácil. Aquí tenemos nuevamente las 4 oraciones que hemos estado utilizando durante el video. Estas las vamos a convertir en preguntas. Bien, lo primero que debemos de hacer es ubicar dónde está el verbo to be en pasado. Aquí tenemos was. Lo ubicamos y tenemos que ponerlo al principio de la oración. Entonces resultaría de este modo. Was I a good student? Y para finalizar, por supuesto, agregamos el signo de interrogación. Veamos el próximo ejemplo. Aquí tenemos They were doctors. ¿Cómo la convertimos en una pregunta? Recuerda, ubicamos el verbo to be en pasado y lo colocamos al principio de la oración. Y quedaría así. Were they doctors? ¿Fueron ellos doctores? ¿Cómo hacemos con la próxima oración? Pues igual, del mismo modo, colocamos el verbo to be al principio de la oración y quedaría de esta manera. Were you crying last night? ¿Estabas llorando anoche? Y para finalizar, le agregamos el signo de interrogación. Vamos con el último ejemplo. She was singing. ¿Cómo lo convertimos en una pregunta? Solo tenemos que mover el verbo was al principio de la oración. Was she singing? ¿Ella estaba cantando? Como aquí tenemos 4 oraciones interrogativas, ustedes se preguntarán, ¿cómo las respondemos? Pues muy fácil. Por ejemplo, para responder esta primera pregunta, ¿Was I a good student? ¿Yo era un buen estudiante? Si quieres responder de forma positiva, solo tienes que decir, Yes, you were. Y de igual manera, si quieres responder de forma negativa, solo tienes que decir, No, you weren't. Y para responder la siguiente pregunta, ¿Were they doctors? Yes, they were. O de forma negativa, No, they weren't. ¿Vieron? Es muy fácil hacer respuestas cortas con el verbo to be en pasado. Bueno, amigo, pasemos a nuestras prácticas. Completa cada oración con el pasado del verbo to be. Completa con was o were
donde corresponda. Empecemos. ¿Qué forma del verbo to be completaría esta oración? Ella estaba enojada con su hermana. Correcto. Was. She was angry with her sister. Ella estaba enojada con su hermana. Pasemos a la siguiente oración. Ustedes estaban bailando tango. Correcto. Were. You were dancing tango. Pasemos a la tercera oración. Nosotros fuimos profesores allí. Muy bien. Corresponde were. We were teachers there. Continuemos con el último ejemplo. Mi mascota era muy traviesa. Corresponde was. My pet was very naughty. Muy bien, amigos. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like, dedito arriba y suscribirse al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.